Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En este video vamos a trabajar con el análisis de la gráfica de una función. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Vamos a recordar primero que para poder hacer un análisis gráfico de una función o la gráfica más bien de una función, tenemos que considerar aspectos como lo vemos acá, dominio máximo, el ámbito, lo que es la monotonía. Recordar que la monotonía es donde la función crece, decrece o se mantiene constante. El signo de una función, hablamos cuando la función es positiva o es negativa. Gráficamente es cuando está sobre o por debajo del eje X. Los mínimos y los máximos, así como las asíntotas, si es que tiene la función, entre otros muchos aspectos. Aquí vamos a considerar en el ejemplo algunos de ellos. Entonces vamos a ver un ejemplo de una gráfica. En este caso tenemos esta gráfica. Vemos que es una gráfica que está definida a trozos. Vemos que al fondo, como podemos ver allá arriba, tenemos una flecha, lo cual indica que esto sigue hasta el más infinito. Tenemos los puntos bien marcados, vemos que acá hay un brinco y por acá este punto que tenemos acá es un punto abierto. Ya analizamos un poquito la gráfica a grandes rasgos, entonces vamos a ver qué es lo primero que me consultan. Lo primero que me consultan, como lo tenemos acá, es determina el dominio de la función. Recordemos que el dominio es los valores de X que puede tomar o que toma la función. Para poder revisar o determinar cuál es el dominio de una función, recordemos que siempre tenemos que leerlo de izquierda a derecha. En este caso vamos a empezar a tomarlo de izquierda a derecha. Entonces, si nos posicionamos más a la izquierda, en este caso, como tenemos aquella flecha que me dice que viene desde el menos infinito, porque vemos que va inclinada hacia allá, podemos indicar entonces que nuestro dominio viene desde menos infinito. Y podemos pensar que vamos leyendo o barriendo de izquierda a derecha en qué punto tenemos gráfica. Podemos ver que en este punto específico acá hay un brinco. Podemos ver un brinco aquí donde no hay gráfica, ni tanto en la parte superior ni en la parte inferior. Por lo tanto, ahí hay un brinco, ahí que tenemos una unión. Entonces sería desde menos infinito hasta este punto. Este punto que tenemos acá, veamos que este punto de intersección, como lo tenemos acá en el dato, es 1.32. Sin embargo, este punto que tenemos más aquí arriba es 1.35. Entonces, el dominio iría desde menos infinito hasta este punto de acá, 1.35. Pero después tenemos un brinco desde 1.35 hasta 2, donde no hay gráfica. Sin embargo, después del 2, en el 2 hasta el 4, observemos que está abierto, tenemos gráfica. Por lo tanto, el dominio lo podemos ver como dos intervalos. Entonces lo tenemos acá, el intervalo que va desde menos infinito hasta 1.35, que me representa toda esta parte de acá, unido con el intervalo que va desde 2 hasta 4, en este caso abierto, como lo tenemos acá. Observemos que el 2 está cerrado porque acá lo tenemos cerrado. En este caso, el infinito más o negativo, siempre recordemos que iba a ir abierto. El 1.35 va cerrado acá en el intervalo porque acá en el punto también lo tenemos cerrado. Ese sería nuestro dominio. Recordamos que el dominio se lee con respecto al eje X. Ahora, me preguntan, determine el ámbito de la función. Recordemos que el ámbito son los números o las variables que toma la variable, en este caso dependiente Y. Los números que toma Y, recordemos que Y es el eje que está vertical. Entonces vamos a leerlo, igual que lo leímos en el eje X, de menor a mayor, vamos a leerlo en el eje Y. Recordemos que en el eje Y el menor empieza en la parte de abajo y conforme va subiendo va siendo mayor. Por lo tanto, tenemos que posicionarnos en la parte más baja de la gráfica. Veamos más bien que la parte más baja de la gráfica es acá, es en menos 2, es la parte más baja. De ahí empieza a contar lo que es el ámbito. Y vamos, al igual que con el dominio, leyendo solamente que ahora izquierda a derecha, vamos viendo hacia arriba donde tenemos gráfica. Podemos observar que si partimos de acá, tenemos gráfica, hay un punto particular, este que tenemos por acá, que es un punto abierto. Podríamos considerar que no está dentro de la gráfica, pero vemos este otro pedazo de gráfica que tenemos por acá, donde sí incluye ese punto. Por lo tanto, el ámbito va desde menos 2, y vemos que no hay brincos en la gráfica, particularmente por esta parte de acá, donde vemos que es constante, y al finalizar tenemos una recta. Por lo tanto, podríamos decir entonces que el ámbito va desde menos 2, hasta más infinito, o sea, parte desde menos 2 y ahí sigue creciendo hasta el infinito, por eso ponemos hasta más infinito. Vamos a ver qué otra cosa me preguntan.
Me dice, determine dónde la función es creciente. Eso lo que me están es particular preguntando un caso específico de la monotonía, donde la función es creciente. Recordemos que para que la función sea creciente tenemos que leerla de izquierda a derecha y tenemos que ver dónde la función va a ir, como su nombre lo dice, como creciendo. Veamos que si nos posicionamos mucho a la izquierda, en este punto, por ejemplo, este punto que tenemos acá en negativo, menos 2,5, y luego me pongo en el punto 2, negativo de x, vemos que la gráfica va más bien hacia abajo. Por lo tanto, vemos que la gráfica va decreciendo desde este punto hasta llegar acá, a este punto. Pero la pregunta es, ¿dónde la función es creciente? Entonces veamos que a partir del menos 1, la función empieza a crecer hasta el punto, en este caso, 0. Ahí sería el primer intervalo, la función crece entonces desde menos 1 hasta 0. Dato importante, siempre que vamos a leer monotonía cuando crece o decrece, siempre se lee con respecto al eje X, nunca respecto al eje Y, siempre es respecto al eje X. Entonces me posiciono en la izquierda, veo que desde menos 1 empieza a crecer hasta el 0, y ahí tenemos el primer intervalo decreciente, donde va creciendo. Luego este otro intervalo, veamos que va decreciendo, ven que la gráfica va hacia abajo, pero en este punto, en 1 positivo, hasta, más bien, 1.35, la función empezó a crecer, ¿lo ven acá donde va creciendo? Entonces, como ya tenemos esa otra, sería el segundo intervalo donde la función crece. Finalmente vemos que cuando nos posicionamos en x igual 2 hasta 4, igual el 4 está abierto, la función va a ir creciendo. Entonces tenemos 3 intervalos donde la función es creciente. Entonces veamos otra vez, iría desde menos 1 hasta 0, que sería este dato de acá, este primer intervalo donde la función es creciente. Luego iría desde 1 hasta 1,35, que sería este otro intervalito de acá, desde 1 hasta 1,35, que viene creciendo. Y finalmente de 2 hasta 4. En este caso, normalmente siempre trabajamos los intervalos de manera abierta, para no entrar en conflicto que si, por ejemplo, en este caso el 0 lo puse que crecía, no lo puedo poner que decrecía, porque no puede crecer y decrecer al mismo tiempo. Entonces preferimos trabajarlo como intervalos abiertos. Ahora bien, la pregunta es, determine dónde la función es decreciente. Si ya logramos determinar dónde la función es creciente y teníamos el dominio, y sabemos que la función no tiene intervalo donde es constante, sería el resto del dominio. Sin embargo, vamos a analizarlo mejor. Decreciente, de igual manera lo vamos a leer de izquierda a derecha, y conforme vamos leyéndolo, la función tiene que ir hacia abajo, tiene que ir bajando. Observemos que si nos posicionamos en menos 2,5, y luego en 2, luego en 2 negativo, luego en menos 1,5, vean que la función va a ir decreciendo. ¿Hasta dónde? Hasta el punto 1, porque vean que aquí en el punto 1 ya deja de crecer para empezar a crecer. Entonces, hasta ahí sería el primer intervalo donde la función decrece. Ya habíamos visto que desde menos 1 hasta 0 crecía, pero vean acá, desde 0 que lo tenemos por acá, si yo empiezo a caminar hacia la derecha hasta el 1, vemos que la función va a ir decreciendo. ¿Lo ven acá? Entonces, salir decreciendo sería nuestro segundo intervalo donde la función decrece. Si seguimos leyendo, luego vamos a crecer y en este otro también sí va a crecer. Por lo tanto, la función es decreciente en estos dos intervalos, desde menos infinito hasta menos 1 y desde 0 hasta 1. Como podemos ver acá en la gráfica. Otro dato importante es dónde la función es positiva. En este caso, la función es positiva siempre que la gráfica esté sobre el eje X. Si lo pudiéramos ver un poquito más fácil, es como que yo no vea esta parte de acá, como que si la elimino. Lo único donde va a crecer entonces es donde la gráfica está por encima del eje X. Por ejemplo, aquí está el eje X, vemos que este pedacito de gráfica está sobre el eje X. Por lo tanto, ahí sería un punto donde la función es positiva. Si vemos este otro pedazo de acá, vemos que está por debajo del eje X. Por lo tanto, es negativa. Ese es el signo de la función. Entonces, como dice aquí claramente, la función es positiva desde menos infinito hasta menos 2. Veamos si es cierto. Desde menos infinito, que lo tenemos por acá, hasta menos 2, la función está por encima del eje X. Observemos acá que el menos 2 está abierto. ¿Por qué? Porque si lo consideramos como cerrado, recordemos que en menos 2 es 0, porque es un punto de intersección con el eje X, lo vemos por acá. Al ser 0, recordemos que el 0 no tiene signo, ni es positivo ni es negativo. Por lo tanto, siempre tenemos que excluir, por ejemplo, o dejar el intervalo abierto, las intersecciones con los ejes. Otro punto donde la función es positiva, veamos que toda esta parte
Vean por encima de mi brazo, no hay ninguna parte de la gráfica está siempre por debajo. ¿Dónde hay un punto más arriba del eje X? Este otro pedacito que tenemos por acá, ¿lo ven? Este pedacito está sobre el eje X, veamos que el eje X está acá, está sobre el eje X, por lo tanto también es positiva desde el intervalo, véanlo acá, 1,32 abierto hasta 1,35. Veamos que 1,32 es la intersección hasta 1,35, que sería el valor de acá. Finalmente, el otro punto donde la función es sobre el eje X es esta parte, el último intervalo, que sería desde menos 2 hasta, desde 2 positivo, hasta 4, 4 abierto porque tenemos acá este punto, donde este punto está abierto. Es cuando la función es positiva. Ahora bien, cuando la función es negativa, sería el resto, es decir, donde la función está por debajo del eje X. Entonces veamos, por debajo del eje X empezamos en menos 2 y empezamos a leer hacia la derecha. Vemos que sigue por debajo hasta el punto de 0. Entonces, acá sería desde menos 2 hasta 0. Pero observemos que después de 0 sigue por debajo del eje X, pero hay que excluir el 0. Recordemos que el 0 es un punto de intersección, en este caso 0,0 con el eje X, por lo tanto no tendría ni signo positivo ni signo negativo. Entonces acá decidimos entonces colocarlo como la unión de dos intervalos. Luego va desde 0, vean que sigue por debajo del eje X hasta este punto, hasta el 1,32 que es la intersección con el eje. Entonces sería desde menos 2 hasta 0 y desde 0 hasta 1,32. En este caso ambos van a estar abiertos en el 0. Otra forma de escribirlo es desde menos 2 abierto hasta el punto de intersección acá, 1,32 abierto, excluyendo el 0. Entonces tendríamos que agregar al final menos y entre llaves el valor 0, o lo podríamos escribir como la unión de estos dos intervalos. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este análisis de la gráfica de una función haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.